Ok, perfecto. Bueno, hermanos, bienvenidos. Me da gusto de verles nuevamente después de un, ¿cómo se llama? Un sábado de descanso que les agradezco inmensamente que me lo hayan dado, ¿verdad? Cae muy bien, la verdad, dejar ese espacio ahí ¿cómo se llama? De descanso en todo el ritmo que se trae, ¿verdad? O sea, cae muy bien, así que les agradezco por el enorme gesto que tuvieron conmigo, ¿verdad? El sábado pasado y después de eso darme el sábado libre, ¿verdad? Descansé muchísimo, así que muchísimas gracias, hermano. Estuvo súper bien, bien organizado todo, súper bien, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo quiero decir? Eh, secreto, un sinónimo de secreto, como puede ser. Eh, bueno, que no sabía nada, no sospechaba nada, ¿verdad? Para nada. Así que muy bien organizado todo. Sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Me sentí muy bien, hermanos. Muy amables y gracias por el regalo que me dieron. O sea, eh, cualquier cantidad que fuera, no era poquito, o sea, tiene un valor insignificante en realidad. Cualquier gesto que hubieran hecho, y si no hubiera habido también, o sea, el solo hecho de compartir con ustedes, de verdad era una tremenda bendición, así que solo ese era un gran regalo ya para mí, hermanos, porque me encanta compartir con ustedes acá y en persona es mucho mejor, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, hermanos. Ok, vamos a orar entonces para comenzar nuestra clase de hoy, hermanos. Padre, queremos agradecerle infinitamente por este bonito tiempo que nos permite tener, Señor, de poder hablar de su palabra, Señor, de poder pues aprender un poco más, Señor, y con eso pues pretendemos ir creciendo, Señor, espiritualmente, hasta llegar pues a la estatura de Cristo, como dice su palabra en Efesios, Padre. Así que ayúdenos, Padre, para que lo que aprendamos hoy, pues lo podamos aplicar en nuestras vidas, lo podamos vivir, lo podamos compartir con otros, Señor, y nos ayude pues a crecer a cada uno de nosotros espiritualmente, Padre. Gracias por los hermanos que ya están en la clase. Bendígalos, Padre. Bendiga a los que no han entrado todavía y que van a entrar más adelante. Y a los que ya confirmaron que no van a poder estar, pues guárdelos, Señor, en donde estén. Si andan afuera de San Salvador, pues guárdeles, Padre, que puedan volver con bien a sus casas, Padre Celestial, y que pues puedan estar con bien todos, Padre. Nos quedamos esta tarde, Señor, en sus manos, Padre, para que pues su palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, nuestra alma, para poderla pues vivir, Señor, eh, nosotros de forma personal y luego compartirla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a la lección 4, ¿verdad? Luego solo nos queda la lección 5 y terminamos, eh, ok, Carlos, ya vi tu mensaje ahí. Y terminamos el principio 7, luego el 8 y el 9, y ahí terminamos, ¿verdad? Así que ya estamos en lo último, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora entonces en la página 24 de su material de PDF, ¿verdad? Que se llama Manual Eje, se llama ese, última versión, dice el nombre, ¿verdad? Última versión, dice 7 de noviembre del 2016. A ese no le pusimos principio 7, lamentablemente, ¿verdad? Pero ustedes le pueden cambiar nombre, ¿verdad? El PDF en que estamos trabajando se llama Manual Eje, que es Manual de Enfoque Global. Eso es lo que significa eso. Y estamos en la página 24, hermanos. Me confirman, ¿verdad? Si ya lo tienen. Sí, hermano. Listos. Ok. Listos. Perfecto. El hermano Carlos, el hermano, Carlos se ha conectado, ¿verdad? Estaba oyendo. Hola, Saludos, hermano hola, hermano, Carlos. buenas tardes, un gusto. Gracias, Saliendo igual. ahorita de la iglesia, Excelente. pero por lo menos oír unos 20 minutos en lo que llego a la casa. Dele, perfecto, Un gusto, bienvenido. saludos, bueno, Gracias, gracias. igual, saludo. Maneje ahí con cuidado.
Claro, gracias. Gracias, Ya. hermano. Bueno, ok, página 24 entonces, ¿verdad? Dice, es la lección 3, dice ahí, Dios y su iglesia, ¿verdad? Pero antes, por supuesto, ¿verdad? Vamos a recordar nuestra visión que está basada en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Que dice que es establecer la base de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Eso, para eso estamos acá, ¿verdad? Para establecer las bases de nuestra doctrina cristiana, ¿verdad? Con cada uno de esos principios que vamos estudiando. Estamos estudiando el principio 7, que se llama la evangelización. Está basado en Lucas 8:39, que dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros se nos pide que hagamos, ¿verdad? Que publiquemos, ¿verdad? Cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? En Lucas 8:39. Me avisan si se distorsiona la imagen, por favor, hermanos, para poder retroceder, ¿verdad? Ahorita está bien, ahorita. Todo bien, ok, perfecto, gracias. El objetivo de la lección del principio 7, ¿verdad? De la evangelización es conocer cuál es la misión de Dios para nuestra iglesia, va a reconocer acerca del proceso de enfoque global, conocer qué es y qué hace enfoque global y cómo ayuda a nuestra iglesia. Eso es lo que lo vimos al principio. La semana pasada o la antepasada hablamos de la lección 3, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda de qué hablamos, si no pasamos a la lección 4. ¿Se acuerdan cuál era la lección 3? La lección 3 que vimos. Era Dios y su mundo, ¿verdad? Y era Ahí estábamos viendo unos casos, dentro de la lección, unos casos, ¿verdad? sí, Acerca de la importancia de seguir evangelizando, no pensar de que ya todo está cubierto o que hay gente que no lo merece, según el ejemplo que nos ponía, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo bajo la palabra, convencer a estas personas que piensan que el evangelismo no es necesario o que no debemos seguir haciéndolo, ¿verdad? ujú, Entonces nos hablaba usted de que con base en la palabra irnos a esto para convencer a estas personas que están erradas y motivarles pues a hacer eso porque está dentro del plan de Dios. excelente, sí, sí, sí. De eso hablamos precisamente, ¿verdad? En la lección anterior, ¿verdad? De Dios y su mundo, ¿verdad? Y cuál es la perspectiva de Dios del mundo, ¿verdad? De los alcanzados y los no alcanzados, ¿verdad? Y que tenemos, ¿verdad? Como dice la hermana Alma, de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, comenzando por nosotros, convencernos de que debemos llegar a los no alcanzados, definitivamente, ¿verdad? Y el objetivo es que después de todo esto, ¿verdad? Nosotros terminemos con una pasión por esas almas, ¿verdad? Porque no, el día, no nos sintamos tranquilos en el día, ¿verdad? Si no hemos compartido la palabra de Dios con alguien, ¿verdad? Esa es una pasión ya, ¿verdad? Como leer la palabra de Dios, ¿verdad? No sentirnos tranquilos en el día mientras no hemos leído la porción bíblica del día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ir despertando, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para eso era cómo veía Dios, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Y que él lo veía, decíamos, ¿verdad? Con compasión, ¿verdad? Y como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y esa es la visión que nosotros debemos tener sobre las personas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? No importa no importa el aspecto ni lo que hayan hecho, ¿verdad? O sea, así como salen las fotos en las noticias, ¿verdad? Estas personas todas tatuadas y todo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que pues tenemos que ver con compasión, ¿verdad? Porque son ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y eso es lo que las ha llevado a cometer un montón de cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, y cualquier persona, obviamente, que vive en pecado, ¿verdad? O sea, y que no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida a Cristo, entonces la tenemos que ver con los ojos de Dios, ¿verdad? Como Dios ve al mundo, ¿verdad? Él lo ve con compasión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y como ovejas sin pastor.
así, ¿verdad? Tenemos que ver cuando nos encontramos con personas malas, ¿verdad? Que son, quieren hacerle daño siempre a otro, ¿verdad? Y tenemos que verlos así, ¿verdad? Entender y decir, bueno, o sea, es que no tienen a Dios, ¿verdad? Por eso actúan de esa forma, ¿verdad? Por eso quieren vengarse, por eso buscan el mal de los demás. ¿Ok? Esa era la lección 3, ¿verdad? Y por supuesto, y eso nos lleva a lo que decía hermana Alma, ¿verdad? De llevarles la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no hay excepción ahorita de personas, ¿verdad? Ni pensar que alguien no merece, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios por lo que ha hecho. Entonces, no, ¿verdad? Para nada. ¿Ok? Eso es la lección 3. Hoy vamos con la lección 4, que es en nuestro orden, ¿verdad? Pero en el material dice lección 3, en la página 24. Hoy vamos a hablar de Dios y su iglesia. Los objetivos son, ¿verdad? Hacer un énfasis natural, hacer un énfasis, perdón, en la naturaleza local y global de la Gran Comisión, de acuerdo a Hechos 1:8. También entender que para que una iglesia local sea efectiva en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, también debe ser fuerte en su propia Jerusalén, ¿verdad? O sea, en el lugar donde está, ¿verdad? Ahí debe estar bien fortalecida una iglesia, ¿verdad? Para poder servir, ¿verdad? A los demás y poder llegar hasta lo último de la tierra. Aplicándolo a nosotros, ¿verdad? De forma personal, es que nuestra familia, ¿verdad? Debe estar bien fortalecida en el Señor, ¿verdad? Nosotros como papás, ¿verdad? Compartiendo una misma fe, ¿verdad? Un mismo espíritu, unidos, ¿verdad? Y que los hijos vean eso. Entonces tenemos familias bien fortalecidas y de esa forma podemos ya entonces llegar a otras familias, a otras personas con la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí hay una cita, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Como dijo Oswald Smith, pues la luz que brilla más lejos, brilla más fuerte en casa, ¿verdad? Ahí debe estar fuerte, ¿verdad? Hablando a nivel personal, ¿verdad? Y a nivel de iglesia, la iglesia es la que debe estar fuerte y poder llegar a otros lugares, ¿verdad? Otro objetivo es hacer hincapié especial en que el propósito de la iglesia es adorar a Dios, ¿verdad? Eso no se quita, ¿verdad? Eso lo debemos de mantener siempre. Pero la tarea primaria de la iglesia es hacer discípulos local y globalmente. Entonces, el propósito de la iglesia y el propósito de cada uno de nosotros es adorar a Dios, ¿sí? Pero hay una tarea, ¿verdad? Primaria que debemos hacer como personas y como iglesia, ¿verdad? Que es hacer discípulos, ¿verdad? Local y globalmente. Ese es el ministerio principal que dejó el Señor a todos, ¿verdad? Que es el ministerio de la reconciliación. Todos pertenecemos a ese ministerio. Ningún cristiano, ¿verdad? Puede decir, no, yo no pertenezco a ningún ministerio, solo porque no se ha inscrito en mujeres, hombres, niños, bienvenida, no, ¿verdad? No. Tiene un ministerio que Dios le ha dado, que se llama de reconciliación, desde que aceptó a Cristo y que se hizo hijo de Dios, ¿verdad? Y también el otro objetivo es motivar, ¿verdad? A los pastores y a los líderes de la iglesia que desarrollen iglesias que tengan sus ojos en Hechos 1:8, ¿verdad? Que es con un enfoque balanceado a nivel local y global. Así tenemos que ver, así deben verlo, ven los pastores, ¿verdad? Y los líderes a su iglesia y nosotros también, ¿verdad? De forma personal tenemos que tener ese enfoque, ¿verdad? Verlo de forma local y de forma global, la evangelización. Esos son los objetivos, ¿verdad? Tenemos un estudio de caso, ¿verdad? Y tenemos que ya lo vamos a leer, prepárese alguien ahí para leerlo, por favor, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, como una situación general, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, ¿verdad? La iglesia y cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros formamos ese cuerpo, ¿verdad? La comunidad mundial es de todos los creyentes, ¿verdad? Esa se revela en las iglesias locales o congregaciones, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, entonces, se muestra en las iglesias locales o las congregaciones, y la iglesia es responsable por la gran comisión, ¿verdad?
y la expresión física o la persona física primaria de ese cuerpo universal es el cuerpo local, ¿verdad? O sea, la iglesia Bautista Miramonte, cada una de esas iglesias, ¿verdad? Es la expresión física, ¿verdad? De ese cuerpo, ¿verdad? De Cristo, ¿ok? Y nosotros entonces vamos a hacer hincapié precisamente en que las iglesias locales, ¿verdad? Deben tener una pasión por reproducir discípulos de Jesucristo, ¿verdad? En eso es lo que Iglesia Bautista Miramonte, en nuestro caso, ¿verdad? Está tratando de hacer, ¿verdad? Formar discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y que den fruto, y por eso estamos aquí precisamente en avance, ¿verdad? Jesús entonces estaba comprometido definitivamente a glorificar al Padre y hacer su voluntad al morir por los pueblos de nosotros, del mundo, ¿verdad? Por todos nosotros. Ese era su destino, ¿verdad? Y él estaba comprometido con eso, y era para glorificar al Padre, ¿verdad? Y después de su resurrección, ¿qué pasó, verdad? Que Jesús comisionó, ¿verdad? A la iglesia para ser su instrumento para llegar a todos los pueblos del mundo. Y eso fue tanto a nivel local como a nivel mundial, ¿verdad? De acuerdo como dice Hechos 1:8. Si alguien me lo busca, por favor, Hechos 1:8, que eso es lo que pasó, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? O sea, él dijo, ok, yo me voy a ir, pero les dejo aquí, ¿verdad? Esta tarea, y va a ser a estos lugares, ¿verdad? O sea, alguien que lo tenga, si me lo lee, por favor. Hechos 1:8. Hermana Morena. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, No sé si, perdón, hermana, no sé si le escucharon ustedes. Quizás, No, no. quizás se alejó del micrófono, por eso no se oyó mucho, hermana. Si me lo lee de nuevo, por favor. Lo voy a volver a leer. Ahí se Ahora escucha me escuchan. perfectamente. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermana. Ahí estaba, ese fue el mandato, ¿verdad? Que Dios dejó, ¿verdad? A la iglesia. Les dijo en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La iglesia se enfocó únicamente en Jerusalén. Ya hemos leído esos pasajes bíblicos en donde andaban de casa en casa, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? Y se añadían más personas a la iglesia, ¿verdad? Y todo bonito, o sea, buen trabajo y súper bien, definitivamente. Pero había un mandato, ¿verdad? Y ahí lo estaban haciendo en Jerusalén. Entonces ahí se enfocaron ellos, pero fue necesario. Entonces dijo, ¿verdad? Dios, bueno, no recuerdan lo que les dije, ¿verdad? Que tenían que ir a otros lugares. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, creó una persecución, ¿verdad? Y dice, fue necesaria una persecución para que la iglesia obedeciera la segunda y tercera parte de la comisión, ¿verdad? Que está en Hechos 8:1. Si alguien lo tiene, por favor, me lo lee. En Hechos 8:1, está, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó, verdad? Con eso, ¿verdad? Si me lo leen, porfa, alguien. 8:1 Ujú. dice, Saulo aprobaba entonces aquella muerte. Este día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ok, vean, ¿verdad? Se desató una persecución, ¿verdad? Y ese fue el método que el Señor utilizó, ¿verdad? Fue justo, Esteban, de la muerte de Esteban, ¿verdad? Comienza ahí describiendo que él estaba como consentía, ¿verdad? Eso de la muerte, porque él no defendió a nadie, ¿verdad? Estaba viendo Pablo, ¿verdad? Y entonces estaba consintiendo la muerte de Esteban, pero el discurso que dio Esteban, ¿verdad? Ya en Hechos 7, fue el que provocó, ¿verdad? El enojo de todos los enemigos, ¿verdad? Y entonces hasta matarlo, pues, precisamente, ¿verdad? Y comenzó la persecución, ¿verdad? ¿Y para dónde? Dice que se fueron, para Judea
y Samaria, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya les había dicho, ¿verdad? Que se fueran para ahí y hasta lo último de la tierra. Entonces ese fue el instrumento que utilizó, ¿verdad? Y finalmente Pablo había perseguido a la iglesia, ¿verdad? Obligándola a huir a Judea y a Samaria, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Cuando iba para Damasco y se convirtió, ¿verdad? Llegando a ser el instrumento elegido por Dios para llevar a la iglesia de Antioquía a comenzar sus viajes misioneros, ¿verdad? Entonces el Señor utilizó esos instrumentos, ¿verdad? Que parecían todos malos, ¿verdad? La persecución, sufrieron, tuvieron que salir de sus casas y todo, este, para cumplir su misión, ¿verdad? Y usó a Pablo, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia para llegar, ¿verdad? Y para comenzar los viajes misioneros desde Antioquía. Y casi todo el resto, ¿verdad? De los libros del Nuevo Testamento son las cartas escritas a las iglesias fundadas en los viajes misioneros de Pablo. Son 13 libros escritos del Nuevo Testamento. 13 de ellos son de Pablo, ¿verdad? Donde narra todo lo que él vivió, ¿verdad? Y él da su testimonio, ¿verdad? El antes y cómo era antes y cómo era después. Entonces, es maravilloso eso, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios misionero definitivamente, ¿verdad? Y cada iglesia debe ser una iglesia misionera, ¿verdad? Como lo describe Hechos 1:8, ¿verdad? Nuestra Jerusalén es el lugar en donde está la iglesia, ¿verdad? La colonia en donde está la iglesia, este, el departamento donde está la iglesia, el país donde está la iglesia. Y luego salir, ¿verdad? Comenzar a salir, ¿verdad? Está en una colonia, ok, empecemos a evangelizar, pues en otras colonias, ¿verdad? Eh, eh, ya cubrimos las colonias, entonces veamos el municipio, ¿verdad? Ahora el departamento, ¿verdad? Ahora, y así, ¿verdad? Creciendo, 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 hasta llegar hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está la cosa, ¿verdad? Y cómo es, qué sucede, ¿verdad? En muchas iglesias, ¿verdad? Y para eso vamos a leer el estudio del caso, ¿verdad? Sí. ¿Quién se ofrece para leerlo, por favor? Alguien que no haya leído el estudio del caso, que está en la página 25 de la parte de arriba, pero es la página 24 numerada, ¿verdad? Arriba sí dice 25. Si me hace el favor. Amén, hermano. Gracias, hermano. Adelante, hermano Nahum. Dice, en su último año de universidad, Marcos asistió a una conferencia de misiones con algunos de sus compañeros de la universidad. Esa experiencia le dejó un profundo impacto en su vida, que le fue difícil explicar a amigos y a familiares en casa. Después de graduarse en mayo, Marcos regresó a su casa para buscar la dirección del Señor sobre su trabajo, carrera y futuro. Les dijo a sus padres y al pastor de la iglesia que pensaba que quizás Dios lo estaba llamando a ser un misionero transcultural. Sus padres no estaban entusiasmados con la idea, ya que su especialización en la universidad había sido la ingeniería de sistemas. Su pastor no estaba muy emocionado tampoco, pero por una razón diferente, Marcos le dijo al pastor que él sentía que debía quedarse en casa, involucrándose totalmente en la iglesia y que ésta debía prepararse para enviarlo como su primer misionero transcultural. Pero el pastor Martínez tenía una idea diferente, ya que consideraba que la iglesia era demasiado pequeña como para involucrarse en misiones transculturales o ser de alguna ayuda para Marcos. El pastor Martínez le recomendó que si realmente estaba convencido en cuanto a su llamado, debía asistir al seminario bíblico, donde podría prepararse en las misiones y tratar de encontrar una iglesia grande con la cual unirse durante el tiempo de sus estudios. Tal vez una iglesia grande podría ser más adecuada para ayudar a Marcos. Sin embargo, el pastor le dijo que estaba dispuesto a permitir que asistiera a la próxima reunión de líderes de la iglesia para compartir su llamado y pedirles que oraran por él. El siguiente mes en la reunión, Marcos compartió su carga con el liderazgo de la iglesia y el pastor compartió lo que él sentía que Marcos debía hacer.
puesto que los familiares de Marcos habían sido miembros de la iglesia durante muchos años. Varios de los hermanos comenzaron a hacerle preguntas a Marcos. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada por la diferencia de opiniones. A Santiago, uno de los líderes principales, le preguntaron qué consejo le debería dar la iglesia a Marcos. Gracias, hermano. Ahí está, ¿verdad? El planteamiento de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Cuéntenme alguien, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cómo se describe el caso, el meollo de ese caso, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué entendieron? Veo a mi esposa con deseos de... Es que yo la conozco bien, ¿verdad? Con un deseo vehemente Sí, entonces por eso le levanto la mano yo ya ahí. Ajá. Ya. Adelante, hermana Alma, adelante. Bueno, ahí mencionan, ¿verdad?, de que la iglesia donde él estaba consideraba que era una iglesia muy pequeña como para hacer una labor así. Y él se estaba proyectando ya como un misionero transcultural, ¿verdad? De una vez yendo hasta lo último de la tierra, o sea, ya Samaria y todas las cosas, ¿verdad? Saltarse algo, ¿verdad? Si bien es cierto que se requiere una preparación, ¿verdad? O sea, porque para un misionero transcultural tiene que aprender una serie de cosas, ¿verdad? Pero él puede desde donde está ir empezando a trabajar lo que son las misiones locales, ¿verdad? El evangelismo en su zona cercana, que seguramente la iglesia lo maneja, ¿verdad? Y después, con su mismo servicio, con su mismo testimonio, ir motivando a los demás hermanos y aún al pastor, ¿verdad? Que van viendo el respaldo de Dios a que eso se pueda extender y no cerrar las puertas a la iglesia a tener la oportunidad de hacerlo hacia otros países, porque así se empieza, ¿verdad? Nosotros, como iglesia puede ser pequeña, pero lo que Dios hace es grande, ¿verdad? Porque la obra la hace Él. En su misericordia nos usa. Entonces sería motivarle para que inicie en la iglesia, ¿verdad? Si él no está trabajando en el evangelismo, motivarlo que trabaje en el evangelismo local y luego seguirlo apoyando para que según las puertas que vaya viendo el Señor se vaya extendiendo ese ministerio y se dé la salida, ¿verdad? Así como usted decía, se empieza, luego se va ampliando y se trabaja afuera. Ok. Sí, perdón, solo para agregar, realmente allí, como la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo debe la iglesia aconsejar a Marcos? Y en realidad, pues, según lo que escuchábamos, se puso un poco acalorada la situación, o sea, no había un acuerdo entre ambas partes y, pues no había paz en ese sentido, o sea, realmente cuando eso ocurre, lo mejor es, o sea, mejor parar, ¿verdad? Parar y mejor tener otra conversación, orar al Señor y todo, pero sí llevar y ubicarlo, pues tal como mencionaba mi esposa, y es que no se puede, Dios es bien ordenado, ¿va? Y por eso cuando dice ahí, me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, empieza pues con el orden, ¿va? Y hasta lo último, ¿va? De la selva, de la tierra. Sí. Entonces, sí, saltarse, digamos, los momentos, digamos, podría ser equivocado, ¿verdad? Entonces, es mejor ubicar a este marco, ¿verdad? Ubicarlo y darle una orientación pues, y hacerlo como aterrizar, ¿verdad? En esa parte. Ok, gracias. No sé si alguien más quisiera opinar algo. Si no, precisamente es eso, ¿verdad? Definitivamente. Adelante, hermano, adelante. Hermano, Sí. dice hermano de que me llama la atención, por ejemplo, cuando dice Marcos, que él asistió a una conferencia de misiones Sí. y esa experiencia le dejó un profundo impacto en su vida y que le fue difícil explicar a amigos y a familiares en caso.
o sea, desde allí Dios está obrando en la vida de este muchacho. Ujú. Entonces, y también lo que el pastor quizás no le supo comunicar a los líderes, porque eso pasa muchas veces también, ¿verdad? Sí. Y porque Marcos dijo después, Marcos le dijo al pastor que él sentía que debía quedarse en casa involucrándose totalmente en la iglesia. Ujú, ujú. Es decir, que Marcos quiso involucrarse en la iglesia local. Sí. Sí. Él tenía el deseo de ir de misionero quizás a otra parte de la tierra, ¿verdad? Ujú. A otra nación quizás, ¿verdad? Sí. Según el caso, pero él le dijo al pastor que quería involucrarse Ujú. y quizás eso no le puso mucha atención al pastor. Saludos. Entonces, cuando llegaron a la reunión, entonces como que a veces nosotros también como iglesia, pues a veces como que no estamos preparados para esas cosas y Ujú. quizás le servimos de estorbo a veces Sí, 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 para, sí. para otras personas que quieren de veras, ¿cómo se llama? Servirle al Señor. Ujú, ujú, ujú. Entonces yo creo que el pastor quizás no abordó bien la situación o no le entendió bien Ujú, a ujú. Marcos lo que él quería, porque él no le dijo que lo mandara de un solo, sino Ujú, que ujú. le dice acá que quería involucrarse. Sí. Aquí dice, Marcos le dijo al pastor que él sentía que debía quedarse en casa, Ujú. involucrándose totalmente en la iglesia. Sí. O sea, y ahí era la iglesia que tenía que prepararlo y empezarle a ayudar, ¿verdad? Hablaron de llevarlo a un seminario, que fuera un seminario, Sí. pero yo creo que bueno, yo pienso así, hermano, lo que yo estoy aprendiendo acá con ustedes y que aprendo mucho de cada uno de ustedes, me sirve pues para poder, a veces apoyar eh, personas. Por ejemplo, en la clase pasada habla de que hay mucho que trabajar, ¿verdad? Sí. Hay 2.9 mil millones de personas que no han sido alcanzadas. Ujú. Entonces, y pues yo créame, hermano, así le digo de todo corazón, este, yo trato la manera, hermano, de compartir cada día el Evangelio. Sí. Y fíjese de que fui a la Sociedad Bíblica la semana pasada a comprar unos tratados Ujú. y, y pues yo en cada envío de comida, ahí envío un tratadito y de esa manera estoy compartiendo el Evangelio también. Sí, sí, sí. Y, entonces, y pues a mí esto me está ayudando. Vino una señora a pedirme trabajo acá Ujú. y le trabajó 2 días y le compartí el Evangelio, la invité a la reunión de señoras, de mujeres que hay en la iglesia. El martes fue y recibió a Cristo, ¿verdad? Qué bendición. Y, y, y pues me dijo, no tengo Biblia. Yo me rebusqué, hermano, fui a comprar una Biblia y se la di, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero volviendo al caso, hermano, yo creo que quizás ahí al pastor le faltó mucho, ¿verdad? Y quizás ahí es donde quizás uno le quita el deseo, pues, a otros hermanos que en Sí. verdad quizás tienen el deseo y a veces como que hay celo también ministerial, ¿verdad? También, Porque los exactamente. líderes, los líderes se pusieron a decir ahí, pues como se volvió discusión, pues y no Sí, tenía que ser así, es ¿verdad? correcto. Entonces yo creo que nos hace falta mucho a veces y este es un Sí. ejemplo que yo me lo he hecho. Se le congeló la imagen al hermano, ¿verdad? Sí. Este teléfono. Quizás Cuidado, ¿verdad? Y se congeló la imagen. ya lo vemos bien, hermano. Ahora sí ya lo vemos bien. Los últimos 15 segundos, hermano. Puede repetir. Ah, Retrocede el cassette. no, o sea, uno tiene que tener, por lo menos yo aprendo, ¿verdad? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, Ujú. ¿verdad? Cuando algún joven, pues, quiere involucrarse, pues, apoyarlo, pues, y nosotros que tenemos más años, pues, de caminar en el Evangelio, pues, poderlos Sí, aconsejar, darles un buen consejo y ayudarles y no quitarles el deseo de predicar, ¿verdad?
decir, mire, yo quiero hacer esto. Pues. Es como cuando un hijo le dice a uno, papá, yo quiero estudiar esto. Y si uno le sale y les dice, no, hombre, ¿vos para qué vas a estudiar eso? Y para uno no da. Pues. Entonces, uno comete ese grave error, ¿verdad? Es Entonces, correcto. uno tiene que apoyar, pues, Es correcto. ¿verdad? Tanto cuando llegan jóvenes hacia la iglesia, como en el caso de este joven, ¿verdad? Que al final, pues, se volvió, o sea, me imagino que quizás se haber desanimado, ¿verdad? Y la iglesia no hizo la función que debería haber hecho. Porque sea grande o sea chica la iglesia, o sea, tiene la capacidad para poder mandar, porque recordemos que quien nos da la sabiduría y nos guía en todo es nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Gracias, hermano. Amén, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Ya, ahí están las dos respuestas a las preguntas que están, ¿verdad? ¿Cómo debe la iglesia, ¿verdad? Aconsejar a Marcos? Son las preguntas que están, ¿verdad? En el material. ¿Y cuál es el asunto básico, ¿verdad? Definitivamente que el pastor pues no tenía esa visión, ¿verdad? Y de que pues no importa el tamaño, ¿verdad? De cada iglesia, puede ser instrumento, ¿verdad? Para llevar a cabo el plan de Dios para todo el mundo, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Que de acuerdo a Juan 17, ¿verdad? 14 al 21, ahí no dice, si es una iglesia muy pequeña, no, ¿verdad? Ellos no manden misioneros, ¿verdad? O no le permitan servir, ¿verdad? A esta persona por estas razones, ¿no? ¿Verdad? O sea, no limita, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Que el asunto básico es ese, ¿verdad? Y cómo debe aconsejar la iglesia, ¿verdad? A Marco, bueno, precisamente era eso, ¿verdad? Lo que ustedes ya dieron la respuesta ahí, ¿verdad? Guiarlo en un proceso de preparación, ¿verdad? Para las misiones, porque ya había estado, de hecho estaba en un seminario, ¿verdad? Y dice que había estado en una conferencia de misiones, ¿verdad? Entonces había que ponerlo en un proceso de preparación de misiones y mandarlo a ganar experiencia, posiblemente en otro lugar cerca de la iglesia, en el mismo país, primero, ¿verdad? Ganar experiencia y luego poder ir a hacer ya afuera de su país, ¿verdad? Hacer misiones afuera del país, ¿verdad? Entonces, es lo que ustedes han dicho precisamente, ¿verdad? Que es lo que la iglesia debió manejar, ¿verdad? Y como decía el hermano Naúm, ¿verdad? Nos queda para nosotros, ¿verdad? En los ministerios en donde estemos, cuando estemos a cargo de ministerios, van a llegar hermanos, ¿verdad? Que van a querer servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, bicho, pues, está muy bicho, ¿verdad? No puedes hacer esto. O qué va a hacer, ¿verdad? O le va a tomar serio y le va a conversar con él y le va a explicar el plan, ¿verdad? Cómo se sirve, y que él se comprometa, ¿verdad? A ser responsable en ese servicio y darle la oportunidad, ¿verdad? De servir o no, ¿verdad? O lo va a despreciar así de fácil, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Nos queda ese ejemplo, ¿verdad? Que no importa entonces, ¿verdad? El tamaño, ¿sí? Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos ser instrumentos para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para poder cumplir el plan de Dios para la iglesia. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia, verdad? Es lo que dice Juan 17, 14 al 21. Dice, yo les he dado tu palabra. A propósito, ¿verdad? Juan 17, ¿qué es Juan 17? Yo insisto en Juan 17 porque es bonito que sepamos qué es Juan 17. Lean el título de Juan 17 y me dicen qué es. Voy a leer para mientras. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vean que eso es importante para otra enseñanza, ¿verdad? Dice, no ruego que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. Eso es importante para aplicación de nuestra vida, ¿verdad? Porque no es que, y de nuestros hijos incluso, ¿verdad? Porque no es que, no, mi hijo solo tiene que andar en ambientes cristianos, ¿verdad? Y cuidado con tener contacto con amigos no cristianos, ¿verdad? O sea, no dice eso esta parte, ¿verdad? ¿Qué es Juan 17? ¿Ya vieron qué es? Hermana La Morena. oración de Jesús que hizo por los discípulos. Jesús ora. O sea, este versículo, este capítulo,
es una cosa preciosa, maravillosa, invaluable. Es una oración, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Por sus discípulos. Y lo llevo al punto, ¿verdad? Solo por sus discípulos de esa época, digamos, o no, ¿verdad? ¿Estaremos incluidos nosotros en esa oración o no, ¿verdad? Ya vamos a ver. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no es que nos vamos no vamos a tener contacto con gente no cristiana. Uy, no, ¿verdad? Uy, esos. No, dice que nos guarde del mal, ¿verdad? Y que nosotros seamos influencia buena para ellos, ¿verdad? Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, santifícalos en tu verdad. Y dice que tu palabra es verdad. Entonces, la santificación, ¿verdad? Es en la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿verdad? Y aquí no está poniendo tamaño de iglesia, ni diciendo, ¿verdad? Este está muy bicho, ¿verdad? Este no va a poder hacer las cosas. Entonces, hay que evaluarlo. Algunas cosas, tener cuidado en el servicio también, ¿verdad? Definitivamente, a quién se va a poner. Ya algún pastor predicó algo sobre eso también, porque se debe tener cuidado, ¿verdad? De a quién se va a poner a servir en algunos puestos, pero sí de dar la oportunidad. Dice, y por ellos yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces, ¿estamos incluidos nosotros en esa oración o no? Totalmente. Sí, totalmente, ¿verdad? Ahí estamos. O sea, Jesús está orando directamente al Padre por nosotros, ¿verdad? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Para eso dice que va a hacer todo esto, ¿verdad? Para que el mundo crea, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Dice que no nos quite del mundo, sino que nos aparte del mal, pero todo esto es lo que va a usar el Señor para que el mundo vea, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que Dios lo envió. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué más, verdad? Menciona la iglesia local, ¿verdad? Y la iglesia universal también, ¿verdad? Entonces, eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, es el responsable por la gran comisión que se nos ha dado. Sin embargo, ¿verdad? En los tiempos actuales, ¿verdad? La expresión física primaria de ese cuerpo universal, ¿verdad? Porque la iglesia es universal, pero hay una expresión o una representación de esa iglesia universal en cada país, ¿verdad? Dice que la expresión física primaria de ese cuerpo universal es el cuerpo local, o sea, la iglesia local, de cada uno, a la iglesia a la cual pertenecemos nosotros, ese cuerpo local es la expresión primaria de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así que vemos que la iglesia local, entonces, es el instrumento primario para llevar a cabo la gran comisión. ¿Sí? Nosotros somos el instrumento primario para llevar a cabo, entonces, la gran comisión. Entonces, ¿cuál es la tarea primaria? Sí, la adoración, ¿verdad? Ya que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Si la adoración ese es nuestro propósito primario. Entonces, el hacer discípulos a nivel local y global tiene que ser nuestra tarea primaria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa debe ser nuestra tarea primaria a nivel de iglesia y a nivel personal, todos los días. Que nuestro día esté lleno de esa pasión, ¿verdad? Y decir, como les decía al principio, hijo, este día, qué mal, ¿verdad? No le compartí a nadie la palabra de Dios. ¿Sí? Y no necesariamente, digamos, hacer el llamado, ¿verdad? Pero por lo menos enviarle un versículo bíblico, ¿verdad? A un amigo no cristiano, ¿verdad? Entonces ya hizo algo, ¿de acuerdo? Entonces, que esa debe ser nuestra tarea primaria, entonces, ¿verdad? Hacer discípulos a nivel local y global. Y ahora global es más fácil, ¿verdad? Porque con las redes sociales podemos tener contactos en todos los países. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la pasión de Dios por la iglesia? Bueno, su pasión es que la iglesia sea lo que Él quiso que fuera. ¿Sí? ¿Qué quiso Él que fuera? Ya lo vamos a ver más adelante. A menos que la iglesia sea lo que debe ser, no hará, ¿sí?
a menos que la iglesia sea lo que debe hacer, no hará lo que debe hacer. ¿Qué debe ser la iglesia? Ah, sí, eso es. Entonces va a hacer lo que tiene que hacer, pero si la iglesia no es lo que Dios quería que fuera, entonces no va a hacer su trabajo. ¿Sí? Vimos antes que el ser siempre precede al hacer. ¿Qué soy? Eso hago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debe ser entonces la iglesia? El ser, ¿verdad? Lo que estábamos allá. La iglesia dice que es un organismo vivo funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, o sea, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Edificando a la gente a la imagen y semejanza de Jesucristo, ¿verdad? Para alinear su propósito y hacerlo conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Es un organismo, nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia donde nos congregamos, es un organismo vivo, ¿verdad? Guiado que debe ser guiado únicamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es responsabilidad de los pastores, ¿verdad? Si ellos se están dejando guiar por personas que no son cristianas, por ejemplo, ¿verdad? O que los están guiando a manejar las iglesias como negocios, ¿verdad? Como un centro comercial, ¿verdad? En donde, hay que ver cuánto vamos a ganar, de cuánto nos va a quedar de esto, ¿verdad? Cada cosa que hagamos, vamos a poner tanto, pero cuánto nos va a quedar, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, depende, ¿verdad? De cómo se depende de los pastores, ¿verdad? Cómo se van a dejar ellos usar por el Señor, ¿verdad? Y guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién nos está guiando entonces, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo? ¿O están escuchando a personas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo? Entonces van a llevar a una iglesia a que no sea lo que debe ser, ¿sí? A eso van a llevar a una iglesia con el tiempo, ¿verdad? La tarea primaria, reconocer que Dios nos ha dado su poder para lograr su propósito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que han recibido el poder para lograr su propósito? ¿Se consideran ustedes que pueden hacerlo? Pregunto. ¿Será que el Señor nos dio su poder? Amén, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 1:8, verdad? Ya lo leímos, solo lo voy a leer yo porque ya lo leímos. Jesús dijo, pero recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Pregunto. Amén. ¿Sí? ¿En qué momento fue? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Y nos hicimos hijos de Dios, ¿verdad? En ese momento fue derramado sobre nosotros, Romanos 5:5, ¿verdad? Fue derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si ya fue derramado, tenemos el poder, ¿verdad? Para lograr el propósito, ¿sí? Para el que fuimos creados. Y el propósito para el que fuimos creados no fue venir a vivir una vida placentera aquí, ¿verdad? Y disfrutar de la vida y qué chido, qué bonito. No, nada que ver, ¿verdad? No es ese el propósito, es llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Llevármelo a personas que sean discípulos de Jesucristo para que le adoren, ¿ok? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos el poder, ¿no? ¿De acuerdo? Lo podemos hacer. Tarea primaria. Veamos cómo es la progresión natural, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Del ser discípulos. Dice en Hechos 2, ¿verdad? Vemos que el poder de Dios, ¿verdad? Llega a través del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia nace, establece su misión y se desarrolla un patrón de funciones, ¿sí? Al observar estas funciones, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros, su iglesia, para poder llevar a cabo nuestra tarea, debemos estar funcionando de acuerdo al patrón bíblico, ¿verdad? No de acuerdo a patrones de consejos de personas que no son cristianas, ¿verdad? O que dicen que son cristianos, pero realmente no están siendo guiados ellos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el patrón, ¿verdad? Que Dios, que se ve, ¿verdad? Aplicado en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Está en Hechos 2:41 al 47, en donde, vamos a ver si lo tenemos por acá, si no, búsquenmelo a alguien, porfa, y lo leen. Hechos 2 del 41 al 47. Búsquenmelo, por favor. Amén. En donde lo tiene, hermano. Gracias. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Lo que vemos ya ordenado, lo que ha leído la hermana Alma, es esto, ¿verdad? Que glorificaban a Dios, comenzando con el evangelismo, fíjense. ¿Sí? Eso es lo que se menciona ahí en todos los versículos. Ya más adelante está el cuadrito con los versículos. Luego hacían discipulado, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá. Luego oraban, ¿verdad? Luego había compañerismo. Servían como un ministerio, ¿verdad? Entonces había adoración y luego comenzaba otra vez el ciclo, evangelismo, ¿sí? Y todo esto para la gloria, para glorificar a Dios. ¿De acuerdo? Eso es, ¿verdad? Entonces nosotros debemos recordar que su iglesia, ¿verdad? Para poder llevar a cabo nuestra tarea, debemos estar funcionando de acuerdo al patrón bíblico, ¿verdad? No con otro patrón. Cuando el poder de Dios llega, ¿sí? Que nosotros ya lo tenemos, entonces la iglesia de Dios sale, ¿sí? Sale la iglesia de Dios, no se queda en casa, ¿verdad? Esperando a que vengan, ¿verdad? No se queda ahí. La iglesia de Dios sale a predicar el evangelio, ¿ok? Cuando el poder de Dios llega. Aquí tenemos los versículos, ¿verdad? Narrados. En el versículo 41 se habla de narra el evangelismo, compartiendo el mensaje del evangelio con los no creyentes. El 42a habla del discipulado, enseñando doctrina y moderando el estilo de vida cristiano para producir seguidores de Jesús que son semejantes a Él. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita con ustedes para aquí en Avance, ¿verdad? Producir seguidores de Jesús que sean semejantes a Él, ¿verdad? Que ustedes, después de todo esto, digan, no quiero ser como Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Así quiero vivir. En el versículo 42, en la oración, versículo 42, ¿verdad? Teniendo comunión con Dios, dice, por medio de la oración, había compañerismo. Versículo 42, 44 y 46, compartiendo cosas espirituales, teniendo comunión con otros. ¿Me escuchan bien? Ya se vino el agua aquí y hay ruido, pero ¿me escuchan bien? Ok, perfecto. Gracias. Ministerio, versículos 44 y 45, sirviendo a Dios por medio de servirle a la gente, ¿verdad? Para eso son los ministerios, todos los ministerios que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Son para servirle a la gente y todos los ministerios de la iglesia, todos sin excepción, desde sala cuna hasta matrimonio y todo lo que quieran, las loidas, de hombres, ¿verdad? Todos sin excepción, todos deben de tener esto en mente, ¿verdad? Es para servirle al Señor, ¿verdad? Sirviéndole a Dios por medio de servirle a la gente. Y sobre todo, ¿verdad? Cada ministerio puede llevar no cristianos. Cada ministerio. Los no alcanzados. ¿Sí? Entonces, de servirle también a los no alcanzados, ¿verdad? Para que al ver nuestro amor, ¿verdad? Hacia el amor que Dios tiene hacia ellos, ¿verdad? Demostrado a través de nosotros con nuestro servicio, ¿verdad? Ellos puedan decir, qué bonito es ser cristiano, ¿verdad? Yo quiero serlo, ¿sí? Yo quiero ser cristiano. Los diáconos, ¿verdad? Hablando de diáconos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Solo para no dejar, para no excluir al hermano, al hermano Carlos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Pueden hacerlo, ¿verdad? Todos los ministerios, ¿verdad? El ministerio del diaconado, ¿verdad? Sirviendo a Dios por medio de servirle a la gente, sin perder de vista esto, ¿verdad? Que los diáconos pueden llevar no cristianos, al llegar a los no alcanzados también, ¿verdad? Y
y sin perder la visión, ¿verdad? De que están ahí para servirle a Dios, ¿verdad? No a un hombre, no a un pastor, ¿verdad? No a un líder, para nada, ¿sí? O sea, no están para servirle, para servirle a un pastor, ¿verdad? Para nada. ¿Qué dice la Biblia, verdad? En cada decisión que hay que tomar, los diáconos están ahí para decir, ajá, hermano, eso que está proponiendo, veamos qué dice la Biblia de eso, ¿verdad? Y si la Biblia no lo aprueba, no debería de hacerse. Ya, ¿de acuerdo? Eso es a nivel de los ministerios que trabajan directamente ya con los pastores y ven todo lo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sirviéndole a Dios por medio de servir a la gente, ¿verdad? Basados únicamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Adoración, en el versículo 42, ¿verdad? Expresando individual y corporativamente el valor supremo de Dios, ¿verdad? Había evangelismo también en el versículo 47, que dice compartiendo el mensaje del evangelio con los no creyentes, ¿verdad? Esa es las funciones claves del ministerio, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado, el patrón que nosotros debemos de seguir y que debe estar basado únicamente en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces, verdad? Vamos en la página 28. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice, bueno, la misión de la iglesia es glorificar a Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? No lo olvidemos. La misión de nosotros como personas, glorificar a Dios y llevar personas a Cristo para que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Entonces, la misión de la iglesia es glorificar a Dios por medio de ser como Dios en el mundo. Vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo. O sea, de esa forma tenemos que vivir, ¿verdad? ¿Cómo vivió Cristo cuando estuvo como humano? Por eso estudiamos a Jesucristo en las primeras lecciones. ¿Sí? ¿Cómo vivió él, verdad? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondía? ¿Sí? Vimos que sentía, ¿verdad? Las cosas de humanos cuando él estuvo como hombre. ¿Sí? Entonces dice, vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo y permitir que su vida sea a través de nosotros, la vida de Jesús, ¿verdad? Sea a través de nosotros. ¿Y qué significa ser como Dios en este mundo entonces? Bueno, Dios existe en el mundo para buscar a todo hombre, para que lo conozca y tenga la oportunidad de tener una relación de salvación y compañerismo con él. Entonces, ser como Dios en este mundo es actuar como Dios, ser como él en el mundo, ¿sí? Por eso es importante que antes de todo esto, ¿verdad? Nosotros vimos los atributos de Dios, ¿verdad? Los atributos como de Dios como Padre, de Dios como Hijo, ¿verdad? De Dios como Espíritu Santo. O sea, vimos todos los atributos de las tres personas, ¿verdad? Y para que vengamos a ver entonces, ¿y cómo era él? Ah, vamos a repasar los atributos entonces, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Amoroso, ¿verdad? Juicio. Había o sea, una serie de características, ¿verdad? En los nombres de cada uno de ellos que podíamos encontrar que lo caracterizaban, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Ser como Dios en este mundo es actuar como Dios, ¿sí? Y ser como Él en el mundo, ¿verdad? Pero eso nos puede confundir, ¿verdad? Porque alguien, un diácono, un líder, un líder de ministerio, ¿verdad? Un pastor podría decir, no, mira que yo represento a Dios y aquí yo soy la autoridad, ¿verdad? Y yo mando y tienes que atenderme como Dios, completamente desubicado, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente completamente desubicado, ¿verdad? Esa persona si toma esto de actuar como Dios, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Porque vemos la vida de Jesucristo, ¿verdad? Que vino dice que vino para servir y no para ser servido, ¿sí? Entonces nosotros, eso, no podemos tomar esto como un sinónimo de que aquí yo mando, ¿verdad? Y aquí todos tienen que atenderme y hacer lo que yo diga y nadie me puede contradecir. O sea, eso no es actuar como Dios, ¿sí? Y ser como Él en el mundo, dice, para que el mundo pueda ver su gloria y llegar a conocerlo. ¿Ok? Y llegar a conocerlo. Eso es en la progresión natural. ¿Ok? ¿Qué más, verdad? Tenemos en la tarea primaria.
El plan de Dios, había un plan de Dios, ¿verdad? Que para la iglesia, definitivamente, ¿verdad? Que estaba en Hechos 1:8. Jesús, ¿verdad? Nos mandó precisamente a hacer una iglesia local y global. Pero dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, ¿verdad? En Hechos 2:41 al 47, ahí hace referencia precisamente, ¿verdad? Que dice que inicialmente, ¿verdad? Existía, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Eso fue al principio, ¿verdad? Y el desafío de ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, debían comenzar donde estaban en ese momento, ¿verdad? Que era Jerusalén. Y nosotros, ¿verdad? Precisamente debemos comenzar bajo la unción del Espíritu Santo, comenzar en donde estemos, ¿verdad? En la colonia, ¿verdad? Sí. En la iglesia, hablando de nosotros de forma personal, bueno, recortemos un poco más, ¿verdad? El rango en la casa, ¿verdad? Hay no cristianos, ¿verdad? La familia, entonces, comenzar, ¿verdad? Donde estaban nuestra Jerusalén. Ok, de forma personal, mi familia, ¿verdad? Algún hijo, ¿sí? O el esposo, mucho, ¿verdad? Que el esposo no es cristiano o la esposa no es cristiana, ¿verdad? Entonces, comenzar ahí en su Jerusalén y a nivel de iglesia, ¿verdad? ¿En dónde está ubicada, verdad? Físicamente. ¿En qué colonia? Ok, analicemos la colonia. Ok, vamos al municipio ahora, para ir avanzando a Judea y Samaria, ¿verdad? Que está en Hechos 8, del 1 al 4. Dice, ¿verdad? Ya cuando llegamos a Hechos 8, a Hechos 8, la iglesia, ¿verdad? Ya estaba funcionando bastante bien, ¿verdad? Se había establecido. Se fundó allá en Hechos 2, ¿verdad? Sin embargo, todavía no habían salido de Jerusalén en Hechos 8. La gente, ¿verdad? De todo el mundo que estaba en Pentecostés y recibió a Cristo en ese tiempo, había llevado su mensaje a sus países, pero la iglesia de Jerusalén no se había aventurado más allá de la ciudad. Por eso pasó esto, ¿verdad? Y todos fueron, en 8:1b dice, ¿verdad? Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Por lo tanto, fue necesaria la persecución de la iglesia de Jerusalén para que saliera de su zona de comodidad geográfica y cultural en donde estaba. ¿Qué va a ser necesario en la vida de cada uno de nosotros para que hagamos esto, ¿verdad? Le seamos testigos de nuestra Jerusalén, nuestra Judea y hasta lo último de la tierra, a nivel personal y a nivel de iglesia, ¿ok? De lo último de la tierra nos manda en Hechos 13, ¿verdad? La mayoría, perdón, de iglesias, ¿verdad? En su material, vamos a la página 29, la mayoría, muchas iglesias todavía están seducidas, ¿verdad? Por mantenerse solo en el lugar donde están, ¿no? O sea, no buscan formas de ir a fundar iglesias en otros lugares, mucho menos fuera del país, todavía están en Jerusalén. Y Dios, precisamente, no se encuentra satisfecho con que la iglesia permanezca solo en Jerusalén, ¿sí? Solo acá, ¿verdad? No es eso el mandato. Por lo tanto, ¿verdad? En ese momento, Saulo, ¿verdad? Entró en escena y persigue a la iglesia, ¿verdad? Descubrimos entonces que bajo la persecución, la iglesia finalmente lleva el evangelio a Judea y a Samaria, y fue necesaria la persecución. En Hechos 13, en lo último de la tierra, en el capítulo 9, Saulo se convierte y es transformado milagrosamente. Y para cuando llegamos, ya en el capítulo 13, que estamos ahorita, ¿verdad? Saulo se ha convertido en un siervo comprometido con Cristo. Y con Bernabé, Pablo y Bernabé, es enviado por la iglesia de Antioquía para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia comienza a abrazar completamente el plan total de Dios, para que se dio en Hechos 1:8, que tenían que ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En Hechos 13, del 1 al 3, dice, había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros, ministrando estos ministrando estos al Señor y ayunando, perdón, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Y entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. En ese momento, ¿verdad? Comienzan los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y comienza con Bernabé. Entonces, al enfocarnos nosotros, ¿verdad? En el deseo de Dios y la misión que le ha dado a la iglesia, llegamos a ser instrumentos para llevar a cabo cada uno de sus propósitos, ¿verdad? Y el propósito final precisamente es atraer adoradores a Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros debemos trabajar, hacer discípulos local y globalmente. Esa es nuestra tarea principal. ¿Qué dicen otras personas, verdad? Página 29. Punto importante, ¿verdad? Dice, todos los otros creyentes en el mundo, todo, ¿verdad? En el mundo, sea cual sea su nación o denominación, son nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Los que han aceptado a Cristo, ¿verdad? No, si hay iglesias que dicen que son cristianos, pero ellos desechan a Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, no están bien, dicen. Sí, todos son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y hermanas en Cristo. Sin embargo, no está bien pensar que formar parte de la Iglesia Universal de Cristo es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Hay que formar parte de alguna rama local de ella. El lugar de todo cristiano está en una iglesia local, compartiendo su adoración, su compañerismo y su testimonio. ¿Sí? No nos podemos quedar, ¿verdad? Y decir, no, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Soy parte de la Iglesia Universal y con eso me basta, ¿verdad? O sea, no es eso. No basta con eso. Debemos involucrarnos en nuestra iglesia local y abrazar la misión final de Dios, que es llevar adoradores a Dios, ¿verdad? Para concluir, nuestra lección, ¿verdad? Veo tres cosas. Que si nos enfocamos, si lo vemos, ¿verdad? Ahora que lo estamos aprendiendo, al enfocarnos de nuevo, ¿verdad? En el deseo de Dios y la misión que le ha dado a la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a ser instrumentos, ¿sí? A ser sus instrumentos para llevar a cabo su propósito final, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros somos un instrumento para llevar a cabo su propósito final, que es atraer adoradores a Él. Conclusión. Si la adoración es nuestro propósito primario, perdón, hacer discípulos local y globalmente es la tarea principal de la iglesia. ¿Ok? Conclusión número 3. Cada iglesia, no importa su tamaño, debe ser un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios para el mundo. ¿Sí? No importa su tamaño. De acuerdo a Juan 17, 14 al 21, que es lo que leímos antes. ¿Ok? Con eso concluimos la lección, hermanos. No sé si tienen algún comentario o pregunta. ¿Algún comentario o pregunta? No. ¿Ok? Perfecto, listo. ¿No? Excelente, hermanos. Bueno, que Dios nos use, ¿verdad? Y ahora agregamos esto, ¿verdad? ¿Dónde puedo aplicar lo aprendido? Bueno, para adorar a Dios, ¿verdad? Viviéndolo en mi vida personal y familiar, ¿verdad? Evangelizando, aconsejando, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Que sea nuestro principal enfoque, adorar a Dios, ¿verdad? Con todo esto que hagamos. ¿Ok? Muchísimas gracias, entonces, hermanos, por su asistencia, ¿verdad? Atención y participación.
que Dios nos ayude precisamente a abrazar este propósito final y que podamos hacerlo de forma personal nosotros, ¿verdad? Recuerden que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Y cuando nosotros evangelizamos, ¿verdad? Y dedicamos tiempo, nuestro tiempo, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios a los no creyentes, estamos haciendo esto, estamos poniendo nuestra vida, ¿verdad? Dejando nuestras cosas personales, estamos dejando nuestra vida para llevarle salvación a otros, ¿verdad? Llevarle las buenas nuevas. ¿Ok? Mira, dice, yo estoy a la puerta, llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Nosotros vamos a llevar la palabra, ¿verdad? Y si las personas abren la puerta, ¿verdad? Y oyen su voz, entonces él va a entrar, ¿verdad? Pero eso es obra del Espíritu Santo ya. Ok, hermanos, hemos terminado. Si no tienen un comentario final o pregunta, oramos entonces para cerrar. Si hay algún voluntario para orar, pues se lo agradecería mucho. Yo voy a orar, hermano. Gracias. Solo comentarles antes de orar, como Ministerio de Bienvenida tenemos una visita al Hospital Bloom para el 9 de julio por la tarde, ¿verdad? El sábado. Entonces, nos pueden acompañar, ¿verdad? Les vamos a llevar un kit básico a los papás, ¿verdad? Y a los pacientitos, pues, juguetes y a los que se les puede dejar comida como juguito y galletas, pues igual se lo Pero vamos. principalmente es llevarle la palabra a los padres, ¿verdad? Sí. También, principalmente ellos. Obviamente los niños como estén ya grandecitos, se les va a hablar a todos, se les va a hablar. Sí. Pues, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos tenido unas buenas donaciones. Bendito Dios, pues, ¿verdad? Porque ha sido en menos de 15 días, alguien donó $500, así, ¿verdad? Entonces, Wow. se les va a poder llevar muchas cosas y puede participar el que quiera, pues el que tenga la voluntad de ir. Así que están invitados, hermano. Gracias, hermanos. ¿A qué hora van? De ahí de la iglesia van a salir. Sí, de ahí de la iglesia a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ok, de acuerdo. Pero ahí les vamos a informar ya cuando tengamos la información certera de todo, pues, ¿verdad? De acuerdo. Ahí lo vamos a poner por el chat. De acuerdo. Y mañana se pueden llevar cosas, ¿verdad? Ahí Sí. la lista ahí en Facebook y Instagram. Sí. Sí, ahí está. Y vamos a estar recogiendo también los donativos. Perfecto, excelente. Si van a entrar a ver a los pacientes. Sí, ya dieron permiso, gracias a Dios, ya nos van a dar acceso. Ok, entonces van a ir a buscar a Belén. ¿Todavía está ahí? Sí, la niña todavía está ingresada. Sí, todavía Y Gabriela. Fíjense que creo que la otra semana va a salir, pero si está, pues obviamente va a ser uno de los objetivos irle a ver. Pues, de acuerdo, y Gabriela también está ingresada, hermano, todavía. Sí, hermano, ella está ahí en el Bloom y ayer comenzó ella a sentir los efectos secundarios de la cuarta, que ya recibió 4 quimioterapias. Y ayer pues ya ella estuvo con calambres, dolores abdominales, y pues orándole al Señor, ¿verdad? Que sea Dios fortaleciéndola a ella y a su familia. Ahí está en el Hospital Bloom ella ingresada. Ahí nos pasa, creo que nos pasó el nombre completo, pero si no nos lo pasa para que le vayan a hacer un saludo especial ahí los hermanos y le digan que somos amigos suyos, ¿verdad? Y que de parte de su compañero. Y pues, los nombres de los papás, si están ahí también, hermano, perdón que interrumpa. No, tranquilo. Sí, fíjese que hermanos, la niña quedó, la mamá se le murió hace poco. Sí. Entonces la niña está a cargo de unas tías. Nosotros acá como en el grupo que gracias a Dios el Señor me ha dado el privilegio de ir a predicar, ¿verdad? Davilán, tomamos una iniciativa de recaudar un poquito, ¿verdad? Para ayudarles. Y pues hoy le hicimos entrega a la tía de ella de $200, ¿verdad? Para ayudarles, ¿verdad? A ellos. Qué bendición. Y pues y entonces ellos ya está allá en el hospital Bloom, ¿verdad? Okay. Y yo les envío el nombre completo, hermano, de la niña. De acuerdo, excelente, para que se haga de la niña especial. Y de la tía, si está ahí también, hermano, por favor, para buscarla también no? a ella. Gracias. ¿Cómo no, hermano? Yo los envío los
De Es más, acuerdo. yo ya les dije a ellos que nosotros, que ustedes también están orando por ellos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ok, de acuerdo, hermana. Gracias, hermana Marina, por recordarnos de eso. Yo vi en la, ¿cómo se llama? En las publicaciones y en realidad había pensado comentarlo, pero se me había olvidado completamente, pero gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Ok, Oremos, hermanos. oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos has dado. Señor, gracias porque nos tienes con salud a cada una de las familias representadas en este momento. Señor, gracias porque cuidas de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, Padre. Cuidas la entrada y la salida de los que salen a trabajar a diario. Te damos la gloria, Señor, y la honra por eso, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor, y tú eres amoroso para cada uno de tus hijos. Señor, te damos gracias por este estudio, gracias por la sabiduría que le das al hermano Guillermo, por la paciencia que nos tiene, Señor, y por esa dedicación a enseñar tu palabra, Padre. Te pido por su familia, que tú la guardes, la protejas y que siempre los cuides. Señor, te ponemos esta semana que viene ya en tus manos, que sea de bendición y que siempre nos protejas, Señor. Cuida a todas estas personas que viven también en zonas de alto riesgo por estas tormentas, Señor, que vienen. Lleven a lugares donde van a estar bien. Cuiden a sus hijos también y que los protejan. Te pedimos, Señor, de manera especial por Belén, Señor, y por Gabriela, las niñas que están ingresadas en el Hospital Blue con leucemia. Te suplicamos que tú obres un milagro en la vida de ellas, que tú las sanes, que Llévala tú para allá. quites todas esas células cancerosas, Que la Señor, de tengo su solo. cuerpo, que quites también de Gabriela esos efectos secundarios por la cuarta quimioterapia, Señor. Te suplicamos que quites toda molestia, todo dolor que pueda sentir y que tú la fortalezcas, Señor, que sienta que tú la abrazas, que tú la cuidas. De igual manera por la persona que está ahí con ella, por su tía, que también se aferren a ti, Señor. Tengan esa confianza puesta en ti, Padre. También te pido por los papás de Belén Alejandra, que se aferren a ti, dale fortaleza, cuídalos y cuida a su hermanito también que los espera en casa. Te pedimos por todos esos niños que están ingresados, Señor, que de igual manera están padeciendo leucemia u otras enfermedades. Que seas tú sanándolos, Señor. Te lo ponemos en tus manos, que tú lo guardes. Y también, Padre, por la actividad del 9 de julio, te pedimos desde ya para que más obreros se nos unan y podamos llevar esa palabra a los niños y a sus padres y que más personas puedan llegar a tus pies. Te lo pedimos, te lo suplicamos. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un placer hermano, verlos un gusto. nuevamente. Nos vemos otro Dios día. les bendiga. Hay horas, hermano, que aquí está lloviendo bien fuerte. Vamos a Hace orar. acaba de volver la energía eléctrica, se había ido. Ah, Ya, entonces, ¿Verdad? está lloviendo Así bien está fuerte. aquí también en Santo Tomás ahorita. aquí está bien lloviendo fuerte la suave, lluvia. aquí en mi casa. Cuídense, Dios les bendiciones. bendiga, hermano. Cualquier Dios les cosa, bendiga. estamos a sus órdenes. Bendiciones, un gusto. Gracias, igual, Buenas hermanos. noches. Gracias. Buenas noches. Hasta ahora.